yo estuve analizando una frase que me ha dado vuelta en todos estos días, ¿verdad? Yo siempre trato de buscar un fundamento intelectual para comprender el contexto en el que estamos viviendo en la República Dominicana. Y leí una frase que me llamó mucho la atención, que dice que las ideas tienen consecuencias. Y que si usted puede ocupar la cabeza de la gente, sus corazones y sus manos le seguirán. Eso resalta la importancia de las ideas. Y yo he dicho aquí que a mí me preocupa mucho que estamos en un contexto donde se han presentado una serie de reformas, pero veo pocos portavoces autorizados en los medios de comunicación hablando con fundamento sobre las ideas que presenta el Poder Ejecutivo. Y no veo una coherencia entre lo que se ha dicho en la semanal y en lo que se está practicando en estos momentos. Y digo que no he visto una coherencia porque aquí se plantea que uno de los fundamentos, por ejemplo, de la reforma para fusionar, de la fusión de las instituciones, es para reducir el tamaño del Estado. Es para reducir el tamaño del Estado y de esa manera propiciar, diríamos, mayor eficiencia y un uso más racional de los recursos públicos. Yo digo, bueno, vamos a coger la primera idea, reducir el tamaño del Estado. Aquí se ha denunciado, lo hizo la economista Carrasco, de cómo se ha incrementado el tamaño del Estado desde el año 2019 hasta la fecha. Según CRES, la nómina del Estado ha crecido en prácticamente casi 100,000 empleados y según la economista Carrasco, eso ha significado una erogación de más de 100,000 millones de pesos del 2019 hasta la fecha. Ella habla prácticamente de 133,000 millones de pesos. Pero esos datos están fundamentados en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, en la CISARRIL, que hasta julio del año 2024 expresó, ¿verdad? Planteó de que la nómina del Estado había ascendido a 733,824 personas. Y yo digo, bueno, incrementó la nómina, incrementó el tamaño del Estado. Y ahora se nos habla de que se quiere reducir el tamaño del Estado. O sea, no ha habido una coherencia entre lo que se propone, entre lo que se dice en la reforma y entre lo que se ha hecho en la práctica. Pero yo me pregunto dentro de ese mismo contexto, si ese incremento del tamaño del Estado se ha traducido en mayor eficiencia, porque eso es otra cosa. Yo no tengo que ver si el Estado es pequeño o si el Estado es grande, sino si el Estado es eficiente. Y la eficiencia justifica cualquier argumento, a favor y en contra. Ahora, ¿qué pasa? A favor y en contra me refiero a un Estado grande o un Estado pequeño. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ha incrementado la eficiencia del Estado? Bueno, según lo que hemos visto, no. ¿Por qué? Ahora el presidente Abinader acaba de destituir al director general de Migración, al señor Venancio Alcántara, que yo responsablemente en este programa hice varias denuncias sobre el desorden en la Dirección General de Migración. Advertía sobre la mafia, apoyado en una nota de prensa bien fundamentada del periódico El Nacional, donde hablaba sobre una mafia con los carnets de residentes de extranjeros, y yo me hice eco de esa denuncia, pero no solo que me hice eco de esa denuncia, sino que fui en varias ocasiones a la Dirección General de Migración por temas particulares que no quiero socializar aquí, pero que tenían que ver con un caso muy particular y que yo veía la ineficiencia de esa institución. Entonces yo dije, ven acá, pero ese tamaño, ese incremento de esa nómina del Estado, ¿en qué se ha traducido? No se tradujo en mayor eficiencia. Entonces fíjense cómo el presidente, por ineficiente, tuvo que destituir a un funcionario que no solamente tiene que ser destituido, sino que ese señor ahora tiene que ser sometido a la justicia, sometido a investigado y auditada su gestión en la Dirección General de Migración. Pero también yo me pregunto, bueno, otro de los argumentos que se utiliza es precisamente el manejo pulcro y eficiente del gasto público. O sea, por eso es que vamos a hacer una reforma para fusionar las instituciones, porque hay que mejorar la calidad del gasto público. Bueno, ¿quién se opone a que se mejore la calidad del gasto público? Yo creo que nadie con sentido común se puede oponer a una reducción del gasto público. Ahora, miren lo que pasó recientemente, la comidilla de este fin de semana, que la doctora Milagros Ortiz Bosch, la directora de ética, se fue para un resort con los miembros de la Comisión de Ética de las distintas instituciones y gastaron más de $1 millón, 57 millones de pesos.
57 millones de pesos gastaron y por eso han recibido fuertes críticas. Y ese gasto ahora lo justifica ella, y podemos poner la imagen en pantalla, diciendo que la Dirección de Ética solamente gastó 22 milloncitos, que fueron 22 milloncitos, y que los otros cuartos los gastaron las demás instituciones. Entonces tú dices, bueno, pero ¿dónde está entonces el manejo racional de los recursos públicos? ¿Dónde está el manejo racional de los recursos públicos? Y ahí es que tú te das cuenta y tú dices, bueno, ¿dónde está la coherencia entre lo que se dice y lo que se está haciendo? Porque la verdadera reforma son las acciones de los funcionarios, es lo que ellos hacen, y por eso es que yo insisto. Y aquí Pepe Abreu acaba de decir que el salario mínimo está por los 19,000 pesos y la canasta básica familiar supera los 45,000 pesos. O sea, Pepe se ha hecho eco de lo que yo he venido denunciando aquí en una serie. Busquen todos mis programas porque yo no he soltado el tema de la canasta básica familiar. Pero no solo eso, vamos a seguir con este tema. Aquí se habla de un manejo público del gasto público. Señores, aquí hubo un escándalo recientemente, la semana pasada, porque el Ministerio de Educación otorgó otro contrato a un organismo internacional de casi 600 millones de pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos. Un contrato, ese jugoso contrato, fue otorgado sin licitación. Vamos a poner las imágenes que tengo ahí en pantalla. Oye, eso es lo que yo digo. Entonces tú dices, bueno, aquí se habla de que un manejo público de los recursos del Estado y lo que se le están regalando a los organismos internacionales, los cuartos del gobierno. Los cuartos del 4% se lo están regalando y sin licitación, cuando aquí cualquiera que vaya a hacer contrato con el Estado de montos de una magnitud como esa, tiene que pasar por un proceso de licitación. Y hay una serie de conflictos de intereses, porque un miembro de ese organismo también era miembro de la Comisión de Evaluación de Desempeño del Ministerio de Educación. Y si siguen ahí, y aquí incluso se habló hasta de un congelamiento de la nómina del Estado, y siguieron nombrando gente en el Ministerio de Educación. Porque ahí nombraron recientemente a Jonathan Liriano. No se sabe si lo nombran con 50, con 80, con 100, con 200, con 300. No se sabe, pero se sigue incrementando la nómina del Estado. Entonces esa es la verdadera reforma. No es la que dicen con mucho bla, 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 que nosotros queremos reformar esto, por esto y por esto y por lo otro. No, están regalando los cuartos del Estado dominicano. Entonces, ¿dónde está el sustento, el fundamento, la narrativa, la coherencia, la ética? Se fue de vacaciones. Se ha ido de vacaciones. Entonces, ¿con qué cara le van a echar a este país que van a meter ahora una reforma fiscal? No, vamos a meter nosotros una reforma fiscal porque nosotros necesitamos recaudar más de 100,000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo van a recaudar? ¿De dónde van a recaudar esos cuartos? De la clase media van a recaudar esos cuartos. Y regalando por otro lado los recursos del Estado. Me refiero en ese caso, porque dime, si es una empresa que gana una licitación, no hay problema. Si usted la ganó, un proceso que usted lo ganó de manera legítima, eso no es cuestionable, porque es verdad. O sea, una empresa tiene derecho a eso. Ahora, no de esa manera, y como lo están haciendo amparado en un régimen jurídico muy particular, regalando los cuartos del gobierno, los cuartos del Estado, incrementando la nómina del Estado, haciendo congreso en risol del país para hablar de ética. ¿Por qué no fueron al Parque Mirador? ¿Por qué no fueron al Botánico, que es gratis y hace fresco y se sienta, cabe mucha gente sentado ahí en una silla? No, entonces eso es lo que me lleva a concluir precisamente que las ideas tienen consecuencias. Y aquí se han presentado una serie de reformas que están cojeando porque no hay un fundamento sustancial que las justifique. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque se están sancochando muchas reformas, se están aprobando al vapor, y eso es lo que puede generar consecuencias negativas para el país.